inverso del caderazo que hicimos en el anterior vídeo. Recordamos, teníamos las caderas básicas, que las caderas básicas serían bajar, 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 bajar. Tenemos los caderazos, que me coloco con mi peso detrás y mi pierna flexiona para subir la cadera contraria, flexiona, flexiona, no tengo ni gota de peso, una pierna bonita, y el drop es totalmente lo contrario. Lo que hago es bajar cadera, pero ¿qué pasa? Que aquí tengo mis dos caderas iguales, a la misma altura. Por lo tanto, para poder bajar una cadera tengo que subirla. Si quiero trabajar con la izquierda, mi derecha tiene que bajar primero. Entonces, flexiono despacito para subir esta cadera. Y esta es la posición de inicio del drop. Esta cadera, la caderita de la pierna que quiero trabajar, tiene que estar arriba. ¿Y cómo se hace el drop? Estirando la pierna contraria. Vuelvo a bajar, estiro. Vuelvo a bajar, estiro. Vuelvo a bajar, estiro. Y cuando digo estiro, no me refiero a estirar la rodilla del todo. Recordad que esta pierna está haciendo una básica, por lo tanto, las básicas es este movimiento. Bajo, estiro, bajo, estiro, bajo, estiro. Nunca se llega a estirar del todo la rodilla, ¿de acuerdo? Cuando hables siempre de bajo estiro o de estirar rodilla, no quiere decir nunca, nunca hacer esto, ¿de acuerdo? Vale, voy a cambiar de lado, me pongo así de lado para que me veáis. En realidad los drops se hacen en diagonales, pero bueno, se lo explicaré un poquito más adelante cuando hagamos una serie de combinaciones. Me pongo así de lado, la rodillita de atrás. Primero lo que va a hacer es flexionar para elevar esta cadera y va a estirar. Abajo, subo, abajo, subo, abajo, subo, abajo. La cadencia del movimiento, nada más llegar abajo, la cadera tiene que subir para que el drop salga fluido. O sea, la partida del movimiento es desde arriba. Desde arriba tiene que terminar arriba. Siempre tiene que subir. La cadera se comporta como una pelota. Baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Me coloco otra vez de frente. Sube la cadera, baja, sube, baja, 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 baja. Recuerdo, todas estas cosas, si las practicáis en casa y luego tenéis la supervisión de vuestra profe en la escuela donde vayáis, genial. Pero si no, yo no lo recomiendo porque hasta el final no sois conscientes de si lo estamos haciendo bien o no. Unos truquillos que dije que iba a deciros para saber si lo estamos realizando correctamente, sobre todo el drop, es este. Si yo estoy en esta posición y para subir esta cadera hago esto, esto ya quiere decir que algo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque estoy desplazada, estoy hacia allá. Mi cadera tiene que bajar hacia abajo, sin desplazamientos, ¿vale? La rodillita va hacia abajo, no puedo en ningún momento desplazar para luego volver, desplazar para luego volver. Esto es un drop bastante mal hecho. Tampoco está bien hecho hacer esto con la cadera, que es subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Así que vigilad esas dos cosillas, que sería el desplazamiento y el subo, bajo. Lo que tengo que usar siempre es la pierna de atrás, que es la que no se ve. La que se ve es esta, que es la que digo que es la mona, la bonita. Se ve la de delante y la de atrás es la que trabaja, tanto para los caderazos que van hacia arriba como para los drops que van hacia abajo. Pues nada, hasta otro día.